Hola, soy Paula, tengo 40 años, y esta es la historia de cómo mi suegra me enseñó que el café puede ser mucho más peligroso de lo que pensaba. Si alguna vez han tenido una suegra que las odia en silencio, van a entender perfectamente lo que pasó. Cuéntenme en los comentarios si han vivido algo parecido. Teresa Aguirre llevaba 8 años tratando de demostrar que yo no era lo suficientemente buena para su hijo Martín. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, sus ataques habían sido sutiles: comentarios sobre mi comida, críticas a mi forma de limpiar, observaciones sobre mi ropa. Paula, ¿no crees que esa blusa es un poco juvenil para tu edad? Martín siempre prefería las lentejas con más sal cuando vivía conmigo. Qué interesante tu peinado. Muy moderno. Martín nunca me defendía. Se limitaba a sonreír incómodamente y cambiar de tema, como si los comentarios de su madre fueran fenómenos meteorológicos inevitables. Pero en los últimos 2 meses, algo había cambiado. Teresa comenzó a visitarnos con una frecuencia alarmante, siempre con excusas elaboradas y siempre cargando algo para justificar su presencia. Traje empanadas que me sobraron de una reunión. Vine a revisar las plantas del patio. Se ven descuidadas. Encontré este detergente nuevo que es excelente para la ropa blanca. Lo más extraño era su nueva obsesión con traer café. Hice café de olla con una receta especial que me enseñó una amiga. Compré este café orgánico que dicen que es buenísimo para la digestión. Mi vecina me dio la receta de un blend de hierbas relajantes que quiero que prueben. Cada visita incluía la misma rutina. Teresa llegaba con su cafetera térmica, insistía en que probáramos su nueva creación, y se quedaba observando mientras bebíamos como si fuera un experimento científico. ¿Cómo está? ¿Sienten el efecto relajante? ¿No les parece que tiene un sabor muy especial? ¿Se sienten más tranquilos después de tomarlo? Preguntas extrañas para alguien que solo quería compartir café. También noté que Teresa había desarrollado un conocimiento repentino sobre nuestros horarios. Aparecía exactamente cuando yo estaba ocupada con alguna tarea, como si hubiera estado estudiando nuestras rutinas. ¿Cómo sabías que estaba limpiando la cocina?, le pregunté una tarde cuando llegó mientras yo tenía las manos llenas de jabón. Intuición maternal. Siempre sé cuando mi familia me necesita. Pero no se sentía como intuición. Se sentía como vigilancia. Las conversaciones entre Teresa y Martín también habían cambiado. Antes hablaban de cosas normales: trabajo, familia, noticias. Ahora sus conversaciones se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación, y se reanudaban en susurros cuando pensaban que no los escuchaba. ¿De qué hablaban?, les preguntaba. Cosas de la familia, respondía Martín. Nada importante. Pero llevaba 8 años casada con él. Sabía cuando me estaba mintiendo. El viernes de la semana pasada, Teresa apareció más temprano que de costumbre. Eran las 8 de la mañana y Martín todavía estaba desayunando. Buenos días. Espero no interrumpir, pero hice un blend muy especial anoche y quería que lo probaran mientras está fresco. ¿Un blend de qué?, pregunté. Hierbas calmantes. Manzanilla, valeriana, y algunas otras que mi amiga farmacéutica me recomendó. ¿Su amiga farmacéutica? Teresa nunca había mencionado conocer a ninguna farmacéutica. ¿Desde cuándo tienes amigas farmacéuticas? Desde hace tiempo. La conocí en el supermercado y hemos estado intercambiando recetas. Teresa se dirigió directamente a la cocina y comenzó a servir café en 3 tazas, como si fuera un ritual establecido. Tienen que tomarlo caliente para que funcione correctamente, insistió. ¿Funcione para qué? Para la relajación. Es muy bueno para el estrés. Martín tomó su taza sin hacer preguntas. Yo tomé la mía y la olí. Tenía un aroma extraño, más medicinal que herbal. Teresa, ¿estás segura de que estas hierbas son seguras? Por supuesto. Mi amiga me aseguró que son completamente naturales. Natural no significa seguro, pensé. Teresa se disculpó para ir al baño, dejándonos solos con nuestras tazas. En ese momento, noté algo que me inquietó profundamente. Martín estaba mirando su reloj con insistencia, como si estuviera esperando que pasara un tiempo específico antes de que algo sucediera. ¿Tienes prisa?, le pregunté. No, solo verificando la hora. Pero siguió mirando el reloj cada pocos segundos. Cuando Teresa regresó del baño, se sentó frente a nosotros con una expresión expectante.
¿Cómo se sienten? ¿Ya están sintiendo el efecto relajante? ¿Qué tipo de efecto se supone que debería sentir? Pregunté. Tranquilidad. Paz mental. Algunas personas se sienten un poco somnolientas. Somnolientas. ¿Por qué querría Teresa que me sintiera somnolienta? Decidí hacer un experimento. Me levanté para servir más azúcar y, mientras Teresa estaba distraída explicándole algo a Martín sobre las propiedades de la valeriana, intercambié mi taza con la de él. Regresé a la mesa y observé. Martín bebió lo que había sido mi café sin notarlo. Yo bebí lo que había sido el suyo. Esperamos. 20 minutos después, Martín comenzó a comportarse de manera extraña. Primero fue una sonrisa sin razón aparente. Después, una risa suave que no correspondía a nada de lo que estábamos conversando. ¿Te sientes bien?, le pregunté. Muy bien. Mejor que nunca, respondió con una voz que sonaba diferente, más relajada de lo normal. Teresa me miró con una expresión de confusión que trató de disimular inmediatamente. El café debe estar haciendo efecto, murmuró. Pero yo sabía que Teresa esperaba que fuera yo quien estuviera actuando de manera extraña, no Martín. 30 minutos después, Martín comenzó a hablar con una honestidad inquietante. Mamá, ¿cuándo crees que va a funcionar el plan?, preguntó, mirándola con ojos vidriosos. ¿Qué plan?, interrumpí inmediatamente. Teresa palideció. Está confundido. El café lo está afectando de manera inesperada. ¿Qué plan, Martín?, insistí. El plan para que Paula se sienta mal y tengamos que llevarla al hospital, respondió con esa sonrisa desconectada. Y después, cuando esté internada, podemos arreglar los papeles de la casa. El mundo se detuvo. ¿Qué papeles de la casa? Los que van a poner la casa a mi nombre. Mamá dice que es mejor que todo esté en orden por si Paula no se recupera bien del hospital. Teresa se levantó bruscamente. Está delirando. Vamos a llevarlo al médico. Pero Martín siguió hablando como si no pudiera controlar sus palabras. Mamá dice que a veces las personas tienen reacciones alérgicas muy fuertes a las hierbas. Y que los médicos no siempre pueden hacer mucho para ayudar. ¿Reacciones alérgicas a qué hierbas específicamente? A las que no son realmente hierbas, respondió Martín, riéndose. A las que vienen en frascos pequeños de la farmacia. Teresa trató de hacerlo callar, pero él siguió hablando. Mamá tiene razón. Es mejor que la casa esté a mi nombre. Así, si algo le pasa a Paula, yo puedo cuidar de todo. Me levanté de la mesa con una calma que me sorprendió. Teresa, ¿qué le pusiste exactamente a mi café? Nada. Solo hierbas naturales. ¿Qué tipo de hierbas vienen en frascos pequeños de la farmacia? No sé de qué está hablando. Está confundido. Pero Martín siguió proporcionando detalles. Mamá dice que va a aparecer un accidente. Y que después de un tiempo apropiado, yo puedo volver a casarme con alguien que sí entienda a nuestra familia. ¿Volver a casarme con quién? Con la farmacéutica. La que nos está ayudando con el plan. Todo comenzó a tener sentido. La amiga farmacéutica no era una casualidad del supermercado. Era una cómplice. Teresa, le dije con una voz que sonaba más calmada de lo que me sentía, creo que necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar. Martín está delirando por una reacción adversa. ¿Una reacción adversa a qué? A las hierbas relajantes. ¿Las mismas hierbas que acabas de decir que vienen en frascos de la farmacia? Teresa no supo qué responder. Martín, desde su silla, siguió sonriendo y proporcionando información. Paula nunca va a sospechar porque mamá es muy inteligente. Y la farmacéutica sabe exactamente qué usar para que parezca natural. ¿Qué usar para que parezca natural? Para que Paula se enferme. Pero no demasiado rápido. Poco a poco, durante varias semanas, hasta que tenga que ir al hospital. ¿Y después? Después la farmacéutica y yo podemos empezar nuestra nueva vida. Sin Paula molestando. Me quedé parada en mi cocina, procesando el hecho de que mi esposo y mi suegra habían estado planeando envenenarme lentamente durante semanas. Y que solo había descubierto el plan porque intercambié las tazas en el último momento. Teresa, le dije, mirándola directamente a los ojos, creo que tu plan acaba de cambiar completamente.
Después de escuchar a Martín confesar que él y Teresa habían planeado envenenarme gradualmente, me quedé parada en mi cocina con una calma que me sorprendió. No sentía pánico. No sentía traición emocional. Sentía algo mucho más poderoso, claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Teresa, le dije, manteniendo un tono completamente neutral, creo que Martín se está sintiendo mal. Deberíamos llevarlo al médico. ¿Al médico? Teresa parecía confundida por mi reacción calmada. Sí. Claramente algo en tu café le causó una reacción adversa. Está diciendo cosas muy extrañas. ¿Pero él está? Está delirando sobre planes de envenenamiento y cambios de propiedad. Obviamente necesita atención médica. Vi cómo Teresa procesaba mi respuesta. Esperaba gritos, acusaciones, confrontación. No esperaba que actuara como si realmente creyera que Martín estaba teniendo alucinaciones. ¿Estás segura de que es necesario? Completamente segura. Además, los médicos pueden analizar exactamente qué sustancia causó esta reacción. Por seguridad. La mención de análisis médicos hizo que Teresa se pusiera visiblemente nerviosa. Tal vez con descanso se le pase. No, Teresa. Esto se ve serio. Llevé a Martín al hospital más cercano, con Teresa siguiéndonos en su coche. Durante todo el trayecto, mantuve la actuación perfecta de la esposa preocupada. ¿Cómo te sientes?, le preguntaba a Martín cada pocos minutos. Me siento muy honesto, respondía él, riéndose. Nunca había podido decir la verdad tan fácilmente. En el hospital, les expliqué a los médicos que mi esposo había tomado una infusión herbal preparada por mi suegra y después había comenzado a comportarse de manera extraña. ¿Qué tipo de síntomas presenta? Desinhibición extrema, confesiones inapropiadas, risas sin motivo. ¿Pueden describir exactamente qué hierbas usó? Miré a Teresa expectativamente. Manzanilla, valeriana, y algunas otras que me recomendó una farmacéutica, murmuró. ¿Qué farmacéutica específicamente? Necesitamos contactarla para saber las dosis exactas. Teresa palideció. No recuerdo su nombre completo. ¿Dónde trabaja? En una farmacia del centro. Pero no recuerdo cuál. El médico la miró con suspicacia. Una persona normal recordaría dónde consiguió sustancias que causaron una reacción adversa en un familiar. Le sacaron sangre a Martín para análisis toxicológicos y lo mantuvieron en observación. Yo aproveché ese tiempo para hacer algo crucial. Mientras Teresa estaba en el baño y Martín dormía, fotografié discretamente la taza que había usado Martín, la que originalmente era mía, y la guardé en mi bolsa. También fotografié la cafetera térmica de Teresa antes de que pudiera lavarla. Cuando los médicos regresaron con los resultados preliminares, confirmaron mis sospechas. Su esposo tiene en sangre trazas de una sustancia irritante no especificada. Nada letal, pero sí suficiente para causar los síntomas de desinhibición que describió. ¿Una sustancia irritante? Algo que no debería estar en una infusión herbal normal. Vamos a enviar las muestras para análisis más detallados. Teresa se veía cada vez más nerviosa. Doctor, ¿es posible que haya sido una reacción alérgica a alguna hierba normal? Es poco probable. Los síntomas son más consistentes con exposición a una sustancia tóxica leve. El médico me entregó una copia del reporte preliminar. Documento oficial que confirmaba la presencia de sustancias extrañas en el organismo de Martín. Cuando regresamos a casa, Martín había recuperado la lucidez, pero no recordaba nada de sus confesiones. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos al hospital? Tuviste una reacción adversa al café de tu mamá, le expliqué. ¿Qué tipo de reacción? Empezaste a decir cosas muy extrañas. Los médicos dicen que había sustancias tóxicas en tu sangre. ¿Sustancias tóxicas? Miré directamente a Teresa. Sí. Sustancias que no deberían estar en hierbas naturales. Teresa se despidió rápidamente, claramente queriendo salir de ahí antes de que hubiera más preguntas incómodas. Esa noche, mientras Martín dormía, busqué en Internet investigadoras privadas Madrid y encontré a Carmen Ruiz, una mujer con excelentes referencias. Necesito que investiguen a mi suegra, le expliqué al día siguiente en su oficina. ¿Qué tipo de investigación? Quiero saber quién es realmente su amiga farmacéutica. Quiero evidencia de cualquier plan que puedan tener contra mí.
Le mostré el reporte médico y le conté sobre las visitas frecuentes de Teresa con café especial. ¿Tiene la muestra del café? Tengo la taza que usó mi esposo. La guardé antes de que pudieran lavarla. Excelente. Podemos enviarla a análisis independiente. ¿Qué más necesita? Información sobre los horarios de su suegra, descripción de la supuesta farmacéutica, y permiso para seguirla. Durante los siguientes 3 días, Carmen trabajó eficientemente. El miércoles me llamó con resultados. Señora Navarro, tengo información importante. ¿Qué encontraron? Primero, el análisis de la taza. Confirmó presencia de una sustancia irritante sintética. Definitivamente no es herbal. ¿Y la farmacéutica? Existe. Se llama Lucía Mendoza, trabaja en Farmacia Central, y tiene una relación personal con su esposo. ¿Qué tipo de relación? Romántica. Los he visto juntos 3 veces esta semana. Almuerzan juntos, van a su apartamento. ¿Y Teresa? Se reúne con ambos regularmente. Aparentemente está coordinando algo entre los 3. ¿Tienen fotos? Múltiples. Se las envió por email. Esa noche, mientras Martín dormía, revisé las fotos en mi laptop. Ahí estaba mi esposo besando a una mujer de unos 30 años frente a una farmacia. Ahí estaba Teresa entregándole un sobre a la misma mujer. Y ahí estaban los 3 sentados en un café, claramente planificando algo juntos. Pero lo más revelador era una foto de Teresa y Lucía examinando un frasco pequeño en el mostrador de la farmacia. Carmen había hecho más que documentar una aventura. Había documentado una conspiración. El jueves por la mañana llamé al abogado que había manejado la compra de mi casa. Doctor Herrera, necesito consultar sobre protección legal. ¿Qué tipo de protección? Tengo evidencia de que mi esposo y mi suegra han estado intentando envenenarme para quedarse con mi propiedad. ¿Evidencia médica? Reporte hospitalario confirmando intoxicación, análisis independiente de sustancias tóxicas, y documentación fotográfica de la conspiración. Señora Navarro, esto es muy serio. ¿Ha considerado involucrar a las autoridades? Primero quiero asegurarme de que mi propiedad esté protegida y que ellos no puedan acercarse a mí. Con esta evidencia, puedo preparar una orden de restricción y asegurar que sus bienes estén blindados legalmente. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 días para los documentos preliminares. El viernes por la tarde, recibí una llamada de Carmen. Señora Navarro, hay novedades urgentes. ¿Qué pasó? Teresa y Lucía se reunieron esta mañana. Las escuché hablar sobre acelerar el cronograma, porque usted está haciendo demasiadas preguntas, punto. ¿Acelerar cómo? Planean traerle otro café esta tarde. Lucía le dio a Teresa algo más fuerte que lo anterior. ¿Algo más fuerte? Sus palabras exactas fueron, esta vez no va a despertar preguntando qué pasó, punto. El corazón se me aceleró, pero mi mente se mantuvo fría. Carmen, ¿puede estar aquí con cámaras en 2 horas? Por supuesto. Perfecto. Porque voy a necesitar documentar exactamente lo que pasa cuando Teresa llegue con su café especial. ¿Está segura de que quiere confrontarla? No voy a confrontarla. Voy a dejar que se confronte sola. A las 5 de la tarde, Carmen estaba estratégicamente posicionada en la casa de enfrente con equipo de grabación. Yo estaba en mi sala, esperando. A las 5:15, Teresa llegó con su cafetera térmica habitual. Hola, Paula. Traje otro blend especial. Después de lo que pasó con Martín, preparé algo más suave. Qué considerada. ¿Dónde está Martín? En el trabajo. Pero puede probar mi café tranquilamente. Teresa sirvió 2 tazas. Yo las observé cuidadosamente, notando que una tenía un ligero sedimento que la otra no tenía. ¿Cuál es para mí?, pregunté. Esta, dijo Teresa, empujando la taza con sedimento hacia mí. Perfecto. Tomé la taza y, mientras Teresa se distraía buscando azúcar, rápidamente intercambié el contenido de ambas tazas usando una cuchara. Salud, dije, levantando la taza que ahora contenía su café original. Salud, respondió Teresa, levantando la taza que ahora tenía la substancia extra. Bebimos. Y esperé a que comenzara la función. Después de intercambiar el contenido de las tazas,
me senté frente a Teresa esperando que comenzara el espectáculo que ella misma había preparado. No tuve que esperar mucho. 10 minutos después de beber su propio café fortificado, Teresa comenzó a mostrar signos de confusión. Me siento, extraña, murmuró, llevándose la mano a la cabeza. ¿Extraña cómo? Como si no pudiera controlar lo que voy a decir. Qué interesante. Exactamente como le pasó a Martín. Teresa me miró con ojos que comenzaban a verse vidriosos. Paula, hay algo que necesito decirte. Te escucho. Lucía me dio algo muy fuerte para ponerte en el café hoy. Algo que iba a hacer que te sintieras muy mal. ¿Lucía? La farmacéutica. Ella es la novia de Martín. ¿Su novia? Desde hace 6 meses. Pero ella dice que Martín nunca va a dejar a su esposa por amor. Solo lo va a hacer si tiene una buena razón. ¿Qué tipo de razón? Teresa siguió hablando como si las palabras se derramaran sin su control. Si tú te mueres, Martín puede heredar esta casa y vendérsela a Lucía por muy poco dinero. Después ellos pueden casarse y vivir juntos. ¿Y cuál es tu parte en este plan? Lucía me prometió que si ayudo, me puede dar suficientes sustancias para que mi hermana Rosa también tenga un accidente. ¿Tu hermana Rosa? La odio. Siempre ha tenido más dinero que yo. Pero si ella tiene un accidente, yo puedo heredar su casa de la playa. Cada palabra era una confesión más incriminatoria que la anterior. Teresa, ¿cuánto tiempo llevan planeando esto? 3 meses. Desde que Lucía le dijo a Martín que no iba a estar con un hombre casado a menos que fuera viudo. ¿Y el plan específico para hoy? Iba a ser el último café. Lucía me dijo que después de tú no ibas a despertar. Y que parecería un ataque al corazón natural. ¿Un ataque al corazón? Por eso vine temprano. Quería asegurarme de que tuvieras tiempo suficiente para que todo pasara antes de que Martín llegara del trabajo. Teresa siguió proporcionando detalles escalofriantes durante 20 minutos más, incluyendo exactamente qué sustancias había estado usando, cómo las había conseguido, y cuál era la división de la herencia planeada. Todo mientras Carmen lo grababa desde la casa de enfrente. Cuando Teresa finalmente se quedó dormida en mi sofá por los efectos de su propia medicina, llamé a Carmen. ¿Captaron todo? Cada palabra. Video y audio cristalinos. ¿Qué tan rápido puede llevar esta evidencia a las autoridades? Estoy en camino a la comisaría ahora mismo. 1 hora después, llegó la policía. Teresa estaba despertando, confundida y sin recordar lo que había dicho, pero las grabaciones hablaban por sí solas. Señora, necesita venir con nosotros para responder algunas preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Yo solo vine a tomar café con mi nuera. Preguntas sobre conspiración para cometer asesinato. La expresión de Teresa cambió de confusión a terror absoluto. ¿Asesinato? ¿De qué hablan? Tenemos grabaciones de usted confesando un plan para envenenar a la señora Navarro. Eso es imposible. Yo nunca diría algo así. Le mostraron las grabaciones en el teléfono de uno de los oficiales. Ver su propia cara confesando los detalles del plan la dejó sin palabras. Eso no puede ser real. Es muy real, señora. Y ahora necesita venir con nosotros. Se llevaron a Teresa esposada. Mientras la metían en el coche patrulla, me gritó. Esto es culpa tuya. Tú hiciste algo con el café. Sí, Teresa, le respondí desde mi portón, intercambié las tazas. Tal como hice la primera vez. ¿La primera vez? Cuando descubrí tu plan original. ¿De verdad creías que Martín iba a confesar todo eso por una reacción alérgica a la manzanilla? La expresión de comprensión y horror en su cara fue inmensamente satisfactoria. 2 horas después, llegó Martín del trabajo. Encontró su casa rodeada de cinta policial y a su esposa siendo entrevistada por detectives. ¿Qué está pasando aquí? Tu madre y tu novia intentaron asesinarme. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿De qué hablas? Hablo de Lucía Mendoza, la farmacéutica con quien has estado teniendo una aventura durante 6 meses. ¿Cómo sabes sobre Lucía? ¿En serio esa es tu primera preocupación? ¿No el hecho de que tu madre acaba de ser arrestada por conspiración para asesinato? Martín se quedó en silencio, claramente calculando cuánto sabía. Martín,
Tengo grabaciones de tu madre confesando todo el plan. Tengo evidencia médica de los intentos de envenenamiento. Tengo fotos de ustedes tres planificando juntos. Paula, No lo interrumpí. No vas a intentar explicar nada. Los detectives quieren hablar contigo. Ahora. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque eres cómplice de intento de asesinato. Un detective se acercó a nosotros. Señor Torres, necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas. ¿Estoy arrestado? Todavía no. Pero eso puede cambiar dependiendo de sus respuestas. Mientras se llevaban a Martín para interrogatorio, me quedé sola en mi casa por primera vez en 8 años sintiendo algo que no había experimentado nunca, poder absoluto sobre mi propia vida. Los siguientes días fueron un huracán de trámites legales, entrevistas policiales, y llamadas de periodistas que se habían enterado del caso. Teresa fue formalmente acusada de conspiración para cometer asesinato e intento de envenenamiento. Lucía Mendoza fue arrestada como cómplice y perdió su licencia para ejercer como farmacéutica. Martín, después de 14 horas de interrogatorio, confesó su participación en el plan a cambio de una sentencia reducida. Señora Navarro, me llamó el detective encargado del caso. Su esposo quiere hablar con usted antes de ser trasladado. No tengo nada que decirle. Dice que quiere disculparse. Sus disculpas no van a resucitarme si el plan hubiera funcionado. El detective sonrió ligeramente. ¿Quiere que le diga eso exactamente? Dígale que espero que use su tiempo en prisión para reflexionar sobre cuánto tiempo planeó asesinar a la mujer que le daba techo. Una semana después, mi abogado me informó que todos los cargos contra los conspiradores habían sido formalizados y que mi orden de restricción estaba aprobada. Ninguno de los tres puede acercarse a usted o contactarla por los próximos 5 años. ¿Y la casa? Completamente protegida. Su esposo no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. ¿Divorcio? Será el proceso más rápido de la historia judicial española. Intento de asesinato es causal más que suficiente. 2 semanas después de que arrestaran a Teresa, tomé una decisión que sorprendió a todos mis conocidos: vendí la casa. No porque la necesitara económicamente, sino porque no quería seguir viviendo en el lugar donde casi me matan. Con el dinero de la venta, compré un local comercial en el centro histórico de Madrid y lo convertí en algo que había estado soñando desde hacía años: mi propio café. Pero no un café cualquiera. Un café con una misión muy específica. Veneno nunca más se convirtió en el primer café de Madrid especializado en transparencia absoluta. Cada bebida tenía la lista completa de ingredientes visible en la pizarra. Cada empleado tenía certificación en seguridad alimentaria. Cada proveedor tenía que pasar por verificación exhaustiva. La decoración incluía plantas medicinales reales, pero cada una con una placa explicando exactamente qué era, para qué servía, y en qué dosis era segura. Las tazas tenían frases impresas: aquí sabes exactamente lo que bebes, ingredientes transparentes, conciencias tranquilas, el único misterio es por qué otros cafés no hacen esto. Pero lo más especial del lugar era la pared del fondo, una galería fotográfica de mujeres que habían sobrevivido a intentos de envenenamiento a lo largo de la historia. ¿Por qué esa temática tan específica?, me preguntó una periodista durante la inauguración. Porque el envenenamiento es tradicionalmente el método de asesinato dirigido hacia mujeres que molestan a alguien. Y quiero que todas sepan que pueden sobrevivir. ¿Es autobiográfico? Completamente. Mi suegra intentó matarme con café envenenado. Ahora sirvo el mejor café de Madrid. La historia se volvió viral. En una semana, Veneno nunca más tenía lista de espera de 2 horas. Pero más importante que el éxito comercial era el tipo de clientela que atraía: mujeres que venían solas, que pedían bebidas simples, que se quedaban horas trabajando en sus laptops, que conversaban en voz baja sobre divorcios complicados y familias tóxicas. 3 meses después de abrir, una tarde estaba preparando mi especialidad, un café con leche que llamaba intercambio perfecto, cuando una cliente me hizo una pregunta que me quedó grabada. Paula, ¿alguna vez te arrepientes de haber descubierto la verdad? ¿Te refieres a si preferiría haber muerto envenenada sin saber por qué? Me refiero a si no extrañas la vida simple de antes. Miré alrededor de mi café. Las mesas llenas de mujeres que se sentían seguras. Los empleados que trabajaban con dignidad porque les pagaba salarios justos.
La pared de sobrevivientes que inspiraba a otras a no rendirse. La vida simple de antes incluía tomar café con una mujer que quería matarme. Esta vida puede ser más complicada, pero al menos sé que nadie está poniendo veneno en mis bebidas. La cliente se rió. ¿Y esa es tu definición de felicidad? Mi definición de felicidad es saber exactamente quién soy, dónde estoy, y qué estoy tomando. Todo lo demás es lujo. 6 meses después de la inauguración, recibí una carta del abogado de Teresa informándome que había intentado apelar su sentencia. ¿Con qué argumento?, le pregunté por teléfono. Dice que usted la manipuló para que bebiera el café envenenado. ¿La manipulé? Aparentemente su defensa es que intercambiar las tazas fue trampa. Me reí tan fuerte que los clientes del café me miraron. Doctor, dígale al abogado de Teresa que estoy muy agradecida de que considere que intercambiar tazas sea trampa. Confirma que sabía exactamente lo que había en cada una. ¿Quiere que responda oficialmente? Responda que Paula Navarro no hace trampas. Solo devuelve favores. La apelación fue denegada. Un año después de abrir Veneno Nunca Más, una mañana estaba revisando las cuentas cuando mi asistente me informó que había una periodista queriendo hacerme una entrevista para un artículo sobre empresarias exitosas. ¿Qué tipo de artículo? Sobre mujeres que convirtieron traumas personales en negocios prósperos. Dile que sí, pero solo si incluye la receta completa de todo lo que servimos. La entrevista fue publicada en la portada del suplemento dominical con el titular, La mujer que convirtió el veneno en café. Pero lo que más me gustó fue la última línea del artículo. Cuando le preguntamos a Paula Navarro cuál es su consejo para otras mujeres que enfrentan situaciones similares, su respuesta fue directa: intercambien las tazas. Literal y metafóricamente. Y después habrán su propio café, punto. Esa tarde, mientras cerraba el café y revisaba las ventas del día, me di cuenta de algo importante: había construido una vida donde la única persona que decidía qué bebía era yo misma. Y esa, definitivamente, era la mejor venganza de todas. Mi gente querida, esta fue mi historia de cómo un café envenenado me enseñó a valorar la transparencia absoluta. Si alguna vez sienten que algo no está bien con lo que les sirven literal o metafóricamente, confíen en esa intuición. Si alguna vez descubren que las personas más cercanas no son confiables, recuerden que ustedes tienen más control del que creen. Y si alguna vez alguien trata de envenenar su café, intercambien las tazas. Cuéntenme en los comentarios, ¿han tenido que intercambiar tazas en sus propias vidas? Nos vemos en la próxima historia.